Está bien, esta noche haremos la enseñanza que hemos titulado El fin de la era, Jacob versus Esaú. Les trataremos de dar una guía o un contexto de lo que la Biblia en verdad trata de decir. Y en estos últimos días, con las guerras que están sucediendo entre Israel, los palestinos, Hamas, los terroristas, Gaza, y con todo lo que va a suceder en el futuro, es bien crítico que usted entienda esta muy básica enseñanza que estoy a punto de darles. Porque quiero mostrarles que no podemos interpretar profecía desde una mentalidad greco-romana del siglo XXI. Tenemos que regresar a su raíz original, a su contexto original y a su cultura original para que lo podamos entender, porque si no vamos a terminar con nuevas ideas de que es profecía y quién es el anticristo, porque la mayoría de nosotros que somos gente profética alrededor del mundo, en iglesias cristianas alrededor del mundo, venimos con una mentalidad greco-romana del siglo XXI. Y en orden para poder tanto es 95% de todos los ministerios proféticos en el planeta vienen de los Estados Unidos de América y 95% de ellos ni siquiera conocen las fiestas del Señor que tienen que ver con la primera y segunda venida del Mesías. Entonces, ¿cómo podemos confiar en maestros proféticos del día de hoy o en ministerios proféticos si ni siquiera toman en consideración las fiestas de Yahweh que tienen que ver con la primera y segunda venida del Mesías? Entonces, en esta noche no voy a ir a través de las fiestas del Señor, ya lo hice, en una serie llamada El Calendario Profético de Dios y lo puede encontrar completamente gratis en el canal de YouTube. Se las recomiendo, más esta noche vamos a hablar sobre Jacob y Esaú y el cómo se relaciona con todo lo que está sucediendo en Israel el día de hoy. Comencemos. Primero que todo, esto no es más nada que una gran disputa familiar. Esto no es más nada que una pelea entre familia. Es una pelea entre Jacob y Esaú. Y como pueden ver, a la mano izquierda está la bandera de Israel y a la derecha la bandera islámica. Y vamos a hablar del por qué esas banderas son tan críticas, pues ambas de ellas contienen estrellas. Pero solo una es legítima. Continuemos. Y esto es lo que tenemos. Tenemos a dos boxeadores yendo round tras round tras round en una pelea. Esto es lo que Jacob y Esaú están haciendo. Están peleando día tras día. ¿Pero por qué están peleando? ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Por qué están peleando? ¿Qué es lo que ha ocurrido entre estos dos hermanos que no han dejado de pelear? En verdad que tenemos que preguntar sobre qué se trata la pelea. ¿Por qué es que el pueblo palestino, la gran mayoría, detestan al pueblo judío? ¿Por qué es que hay tanto odio hacia esta nación pequeñita del tamaño de Nueva Jersey que sigue dando su tierra por paz? Que se sigue sometiendo al sistema del mundo y sus delegaciones y dignatarios, a la UN y a los Estados Unidos, y siempre terminan con la peor parte y los cohetes se siguen acercando. Tenemos que averiguar de qué se trata la pelea porque la pelea está relacionada con el fin de la era. Pues concluye con la batalla de Armagedón. Todo se trata de Jacob y Esaú. Génesis capítulo 25 versículo 20 dice lo siguiente. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh en favor de su mujer porque ella era estéril. Y lo escuchó Yahweh y Rebeca su mujer concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Y Yahweh le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora todos sabemos a quién se está haciendo referencia ahí. Se está haciendo referencia a Jacob y Esaú, los cuales están dentro del vientre de su madre, y están luchando. Y como todos saben, el primero que sale es Esaú, y el segundo que sale es Jacob. Entonces, técnicamente, Esaú es el primogénito y Jacob por eso es que dice que el mayor servirá al menor. Eso es Jacob y Esaú, pero antes de que continuemos, regresemos y hablemos de Isaac e Ismael. Ahora regresaremos al tiempo de Abraham. Génesis capítulo 16, versículo 11 dice lo siguiente. El ángel de Yahweh le dijo además, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción.
Y él será hombre como asno salvaje, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Él habitará en hostilidad contra todos sus hermanos. Entonces aquí podemos ver algunas características, un poco de personalidad. Una descripción entre Jacob e Ismael y el cómo la relación se va a desarrollar. Lo hace bastante claro de que Ismael será un asno salvaje. En el hebreo original es un asno salvaje, no es una frase. Esto es derogatorio, pero también es un animal verdadero que existe en el Medio Oriente. Entonces él nos está dando una descripción de Ismael basado en la descripción de este asno salvaje, de este burro salvaje. Y les vamos a mostrar la descripción ahora mismo. Entonces aquí vamos. Esta es la descripción de un asno salvaje en el Nuevo Testamento. Discúlpenme, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Tanakh, en el tiempo de Jacob. Es más activo durante la noche. Entonces el asno salvaje en la tierra de Israel es más activo durante la noche. El marcador de su territorio es montones de estiércol, o más bien conocido como montones de su excremento. Ellos toleran intrusos en su territorio, pero los consideran como subordinados. A diferencia de otros animales con pezuñas, ellos no huyen del peligro. Ellos investigan primero y luego deciden qué hacer. Ahora, si ustedes saben para dónde voy con esto, ustedes podrán ver que el Ismael de hoy todavía está peleando con Jacob y estos son los atributos que el Ismael de hoy todavía tiene. Son más activos en la noche, vean las noticias. El marcador de su territorio en montones de estiércol, toleran a los intrusos pero los consideran como subordinados. Porque ellos consideran que ellos son los que tienen la primogenitura. Entonces todos somos sus subordinados. Judíos y cristianos igual, todos estamos en la misma posición, todos somos infieles. Y a diferencia de otros animales con pezuña, a ellos no les da miedo, no les da miedo de nada. Ellos investigan primero y luego deciden qué hacer. Esto hará más sentido mientras continuamos. Génesis 17:20 dice lo siguiente: en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Ahora, lo que es bien, pero bien interesante, es que si tuviésemos tiempo de ir a través de las bendiciones de Isaac y Jacob, dice que Jacob le dio una bendición a su nieto Efraín. ¿Recuerdan? El cruce de las manos a Manases y a Efraín. ¿Y qué es lo que dice? Dice que Efraín va a ser grande y que va a ser la llenura ¿de qué? De las naciones. Es plural. Dice básicamente que Israel va a llegar a ser grandes naciones. Que Israel se convertirá en una llenura de las naciones, pero que Ismael solo va a ser una gran nación. Y eso es increíblemente profético y bien significante en estos últimos días. Y aquí está el porqué. Es porque ahora mismo existen múltiples y múltiples naciones. En ambos, la categoría de Jacob y la categoría de Ismael, con todos los estados árabes. Pero ¿cuál es el deseo de las organizaciones terroristas? ¿Cuál es el deseo de Ismael? El tener un estado llamado el Estado Islámico. Y ahí es cuando esta profecía va a venir a vida y está sucediendo en las noticias ahora mismo. Ambos Isaac e Ismael fueron profetizados a ser grandes naciones. ¿Y quién es Ismael el día de hoy? Ismael es el padre del pueblo árabe en la península arábiga. Hoy en día podemos seguir y rastrear su genealogía. Ellos son el pueblo árabe. Entonces en esta imagen podemos ver el Medio Oriente, podemos ver el norte de África, podemos ver Arabia Saudita y nos vamos a acercar hacia la península arábiga. Para esos de ustedes que no están familiarizados con este territorio.
¿Ok? Entonces el pueblo árabe, toda esta área aquí, el pueblo árabe es el pueblo de Ismael. Déjenme les doy algunas estadísticas para que puedan ver lo grande que esta profecía es. Hay más de 360 millones de árabes. Ni siquiera hay esa cantidad de gente en los Estados Unidos. Esto es 25% de los 1.57 billones de musulmanes alrededor del mundo, desde el 2009, hay muchos más hoy. Entonces, de todos los musulmanes que hay en el mundo, 25% de ellos son árabes, pero todos los árabes no son musulmanes. Algunos de ellos son cristianos o esto y aquello, más el 25% son árabes. El Islam es la religión dominante de los árabes y es la segunda religión más grande en el mundo después de la cristiandad. Hay 2.2 billones de personas que claman ser cristianos alrededor del mundo. El día de hoy hay más de 1.7 billones de islámicos. Es la segunda religión más grande. En el año 2000 habían aproximadamente 1 millón viviendo en los Estados Unidos. Hoy en día hay más de 7 millones según algunas estimaciones. Y algunos dicen que llega hasta 10 millones. Estos son todos los estados árabes. Entonces tenemos la península árabe y toda la inmigración que ocurrió hacia el norte de África. Como pueden ver, estos son todos los estados árabes el día de hoy. Ahora, noten todos los símbolos islámicos que cargan en sus banderas. En la próxima enseñanza yo entraré en detalle profundo que nos dirá de dónde viene esa luna creciente, esa estrella, qué es lo que significa y el qué es lo que significa para nosotros hoy, en profecía. Ustedes lo verán. Y déjenme les doy un resumen rápido sobre la religión de Islam. Esto no va a ser un mensaje popular políticamente, pero lo que les puedo decir es que nosotros como americanos creemos que todas las religiones son iguales, que solo tienen unas cuantas diferentes ideologías, pero que en realidad últimamente todas tienen la verdad incorporada, y que todas son buenas y que se quieren llevar bien. No, Islam es diferente. Esa religión está construida desde una posición de superioridad porque ellos consideran de que no fue Jacob el que recibió la bendición, sino que fue Esaú. De que no fue Isaac el que recibió la primogenitura, sino que fue Ismael. Y desde esa perspectiva, para ellos todo el mundo debe de morir. Esa es la creencia. Que ellos son los únicos que deberían de estar vivos. Para que su profeta y el Mahdi y su Mesías pueda venir. Él no puede regresar, según su teología, hasta que todos nosotros estemos muertos. Nuestra teología no dice eso. Por lo tanto, las religiones no son iguales. Entonces, no es tan solo otra religión, es una religión que está en contra de la humanidad. Es una religión que trae muerte. Por esto es que hacen lo que hacen. Y es porque está en su sangre. ¿Por qué tratan de matar a judíos y tratan de matar a cristianos? ¿Y por qué están decapitando gente a toda hora? Es la única organización terrorista en el mundo que está decapitando gente. Y hay una profecía para los últimos días que dice que muchos creyentes serán decapitados en su nombre. ¿Saben que las únicas personas que hacen eso son del yihad islámico? No hay ninguna otra organización que hace eso, a diferencia de los yihadistas islámicos. Espero lo haya dicho bien. No estoy diciendo que están decapitando gente todos los días, pero esta es su forma de ser. Están haciendo esto por alguna razón. Ellos no lo están haciendo solo para ustedes saben, salir en el noticiero. Esto está incrustado en su ADN para demostrar esta es nuestra teología. Esto es lo que creemos. Esta es la organización que lo quiere correr todo. Lo que les voy a mostrar ahora mismo es un video de 7 minutos que te dará una mejor idea y te dará mejor contexto a lo que trato de decirles y a lo mejor te haga entrar en shock. Este es un video de 7 minutos que te dará demográfica islámica para demostrarte en dónde estamos hoy con la expansión de Islam en este mundo. El día de hoy en Europa
Lo puedes ver casi todas las noches en los noticieros, de que Islam y los musulmanes están apoderándose de partes de Europa, en protestas, todos los días ahora en Europa, protestas con miles y miles de musulmanes. Y hay una razón para eso. Hace 20 años no se veía eso en Europa en lo absoluto. Europa era caucásico, sin duda alguna. Hoy en día no lo es para nada. La demográfica ha cambiado y es por este video. Según estudios actuales, para que una cultura se mantenga durante más de 25 años, se requiere una tasa de fertilidad superior a 2,11 hijos por familia. Con cualquier tasa menor, esa cultura decaerá. Históricamente, ninguna cultura ha logrado revertir una tasa de 1,9. Y una tasa de 1,3 es imposible de revertir, porque esto requeriría un periodo de corrección de entre 80 y 100 años y no existe ningún modelo económico que pueda sostener una cultura durante ese tiempo y esas condiciones. En otras palabras, si dos parejas tienen un hijo cada una, habrá la mitad de hijos que padres, y si estos hijos también tienen un hijo, los nietos serán ya solo la cuarta parte con respecto a sus abuelos. Si en 2006 nacen solo 1 millón de bebés, es complicado que haya 2 millones de adultos en 2026. Y de la misma manera que la población disminuye, también lo hace su cultura. En 2007 la tasa de fertilidad en Francia fue de 1,8, en Inglaterra 1,6, Grecia 1,3, Alemania 1,3, Italia 1,2 y España 1,1. La media de la tasa de fertilidad de los 31 países de la Unión Europea es de 1,38 hijos por pareja. Las investigaciones nos dicen que históricamente estas cifras son imposibles de invertir. En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir. Pero la población europea no está disminuyendo. La causa, la inmigración. La inmigración islámica. Desde 1990, el 90% del crecimiento demográfico en Europa ha sido por la inmigración islámica. En Francia, 1,8 hijos por familia. Musulmanes, 8,1 hijos por familia. En el sur de Francia, uno de los lugares del mundo que tradicionalmente tenía más iglesias, ahora ya hay más mezquitas que iglesias. El 30% de los jóvenes menores de 20 años son islámicos. En las ciudades más pobladas como Niza, Marsella o París, esta cifra ha crecido hasta el 45%. En 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. Y en solo 39 años, Francia será una república islámica. En los últimos 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña ha crecido desde los 82.000 a los 2,5 millones. Un crecimiento de 30 veces el número original. Hay más de 1.000 mezquitas, muchas de ellas antiguas iglesias. En Holanda, el 50% de los recién nacidos son musulmanes. En solo 15 años, la mitad de la población holandesa será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, lo que significa 1 de cada 5 rusos. El 40% del ejército ruso será islámico en solo unos pocos años. Actualmente en Bélgica el 25% de la población es musulmana y también el 50% de los recién nacidos. El gobierno belga ha indicado que para el año 2025, 1/3 de los recién nacidos serán de familias musulmanas, tan solo dentro de 17 años.
El gobierno de Alemania, el primero en hablar de esto públicamente, ha declarado recientemente que no puede detener la caída en la población alemana, ya que la tendencia negativa es irreversible. Habrá un Estado Islámico para el año 2050. El líder libio Muammar al-Gaddafi ha declarado que hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica sobre Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas, no necesitamos suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Actualmente hay 52 millones de musulmanes en Europa. El gobierno alemán ha dicho que se estima que esa cifra se duplicará en los próximos 20 años, lo que significaría 104 millones. Más cerca de casa, la misma historia. En Canadá, la tasa de fertilidad es de 1,6, 5 puntos por debajo de la tasa requerida para que una cultura perviva. Y el Islam es la religión que más crece allí. Entre 2001 y 2006, la población canadiense aumentó en 1,6 millones de personas, de los que 1,2 millones eran inmigrantes. En Estados Unidos, la tasa de fertilidad es de 1,6 millones. Contando la inmigración de países hispanos, la tasa sube hasta 2,11, justo el mínimo requerido para mantener una cultura. En 1970, había 100.000 musulmanes en Estados Unidos. Hoy hay más de 9 millones. El mundo está cambiando. Es hora de despertar. Hace 3 años hubo una cumbre de 24 organizaciones islámicas en Chicago. Las transcripciones del encuentro muestran en detalle los planes para evangelizar América mediante el periodismo, la política, educación y otros. Dijeron: tenemos que prepararnos porque dentro de 30 años seremos más de 50 millones de musulmanes viviendo en América. El mundo en el que vivimos no es el mundo en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. La Iglesia Católica ha reconocido que la religión islámica la ha superado en número de creyentes. Hay estudios que demuestran que dentro de 5 o 7 años el Islam será la religión dominante en el mundo. Como creyentes, te animamos a extender el mensaje del Evangelio por el mundo. Esta es una llamada a la acción. Si eso no te despierta, nada lo hará. Y aunque ese video es de algunos años atrás, yo creo que fue en el 2008 que ese video fue hecho, los números continúan iguales. Y si los números se mantienen iguales, y aunque muchos dicen las estadísticas pueden cambiar, los números cambian, y yo oro que cambien, pero si los números se mantienen iguales, en 8.1 literalmente en poco tiempo se apoderarán de muchas partes del mundo. Hoy en día estamos viendo más y más mezquitas, más y más de su religión alrededor del mundo, y con eso su ideología y con eso su política. Es solo cosa de tiempo. Yo quería mostrarles lo relevante que este video es, y no solo para esta enseñanza, sino que para su vida, para sus hijos, para sus nietos. Ellos van a poder ver la realidad de que algún día, yo sé que es difícil de creer, de que si todo se mantiene igual, esta nación dejará de ser una nación cristiana. Empezaremos a ser la minoría. ¿Y cuántos saben que ahora mismo estamos comenzando a ser la minoría? ¿Cuántos saben que en algunas áreas ni te darán trabajo si tú no eres de esa minoría? Hablemos ahora de la hermandad musulmana. Las buenas noticias, si hay alguna noticia buena que contar en el mundo político del Medio Oriente, es de que la hermandad musulmana en Egipto por lo menos ha sido expulsada. Sin embargo, está profetizado que Ismael será una gran nación y él atacará a su hermano. Y saben, hay una cosa que nosotros los cristianos americanos tenemos mal, y es de que no tenemos paciencia. No la tenemos. No manejamos tiempo. Mientras el resto del mundo, como Islam y hasta el país de China, sus metas comienzan de 50 años. Nuestras metas son de 1 semana o 1 mes o 2 meses,
En China las metas son de 50 años. Porque ellos entienden el cómo tomar control del mundo. Ahora es diferente que en los tiempos de Alejandro Magno, donde todo era hasta la muerte. Ahora puedes ser dueño del mundo apoderándote de las propiedades. Eso es lo que está pasando. No tenemos tiempo de entrar en eso, pero la mayoría de los bienes dentro de este país están adueñados por otros países. ¿Sabía usted que si alguien es dueño de la mayoría de los bienes dentro de tu casa, en algún punto ellos tienen el derecho de venir y quitártelos? Y eso es lo que está a punto de pasar en los Estados Unidos de América. Y en profecía está preparando el dominó para que empiece a caer en orden. Continuemos. Hablemos de Isaac por un momento. Sabemos que Isaac se convirtió en los hijos de la promesa, Israel, que está compuesto de ambos, la casa de Judá, el pueblo judío, y la casa de Israel. Principalmente los cristianos que están siendo injertados en el olivo. Sabemos eso de Jeremías 31, el nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hoy en día, sabemos que la casa de Judá es el pueblo judío que estuvo en cautividad en Babilonia. Pero el reino del norte, que también es parte de Israel, no sabemos dónde están ni quiénes son. Lo único que sabemos, gracias al Nuevo Testamento, es que ahora somos injertados a Israel. Por esto es que cuando tenemos oración por Israel, cuando el Israel moderno, cuando el pueblo judío, cuando oramos por ellos, ¿por qué es que están tan conectados con el pueblo cristiano? Porque la mayoría no saben de que estamos conectados a la misma raíz. Estamos injertados en el mismo olivo. Somos hermanos. Entonces, desde esa perspectiva hay una conexión. ¿Hace sentido? Ok. Tengo una enseñanza llamada Crisis de Identidad que va a profundidad en ese tema. Isaac versus Ismael. Hay 1.5 billones de musulmanes alrededor del mundo y 2.2 billones de cristianos y judíos. Dos grandes naciones. Entonces, aquí tenemos el árbol genealógico para que lo conozcan. Tenemos a Abraham, Sara y Agar. Del linaje de Sara, Dios le dice que ella va a tener un hijo y ella se ríe. Ella no cree que sea posible. Entonces ella le dice a Abraham que vaya con su sierva Agar. Entonces desde esa perspectiva o ese linaje, esto es lo que sucede. De Agar viene Ismael. Luego de Sara viene Isaac. E Isaac toma a Rebeca como esposa. Y regresando al linaje de Ismael, Ismael tiene 12 hijos. Luego de Isaac y Rebeca, Isaac tiene a Jacob y Esaú. Este es el linaje que está bajando. Cuando unes todo eso, el linaje de Abraham, yendo a través de Sara, Isaac y Jacob, ese linaje trae vida. En cambio, el linaje de Agar, Ismael y sus 12 hijos, ese linaje, como podemos ver, trae muerte. Esto es simplemente un tema de vida y muerte, muerte y vida. Estamos viendo esto manifestarse en el mundo físico, con Israel y Hamás y los grupos terroristas allá, pero también se está manifestando en el mundo espiritual, cuando vemos a Dios llamando de nuevo a su pueblo para que regresen al pacto, para llenarlos de vida, a ellos, sus congregaciones, sus hijos, esto y aquello, es el mismo patrón. Entonces, ¿quién es Esaú hoy? Porque es diferente a Ismael. Números 20:14 dice lo siguiente: Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciendo: así ha dicho tu hermano Israel, tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido, permítenos por favor pasar por tu tierra. Espero que todos conozcan esta historia, donde Israel quería pasar por la tierra de Edom, pero Esaú, el cual es los edomitas, dijo: no va a suceder, no va a pasar. ¿Ok? Y para los que no conocen la historia, les recomiendo que vayan y la lean. Lo que yo les quería mostrar es el hecho de que la Biblia dice de que Esaú, los hijos de Esaú, son los edomitas. Entonces lo que tenemos que descubrir es quién son los edomitas el día de hoy, quién es ese pueblo. Jeremías 49:7, acerca de Edom, así dice Yahweh de los ejércitos: ¿no hay ya sabiduría en Temán? ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? Huid, volved, morar en las profundidades, habitantes de Dedán, porque la ruina de Esaú traeré sobre él al momento de castigarlo. Tenemos otra escritura mostrándonos de que Esaú es Edom. Jeremías 49:15 dice: pequeño te he hecho entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Entonces hay una gran diferencia entre Esaú e Ismael, porque Ismael está profetizado a ser ¿qué? Una grande nación. Esaú está profetizado a ser pequeño entre las naciones, despreciado entre los hombres.
Al estruendo de su caída tiembla la tierra, hay un clamor, hasta el mar rojo se oye su voz. Entonces Esaú es igual a Edom, Génesis 25:30, y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Una y otra vez en las escrituras, Esaú es igual a Edom y Edom a Esaú. Aquí está en el mapa. Podemos ver que Edom, solo para que tengamos una idea aquí, este es el Golfo de Acaba o el Mar Rojo, y Jerusalén está en esta área, ¿ok? Por aquí está Kadesh Barnea, y Edom representa esa área de ahí, ¿ok? Aquí tenemos otra imagen de esa misma área. Y Esaú el día de hoy está localizado en esta área, en el reino de Edom. Si nos acercamos un poco, esto es lo que podemos ver. En el amarillo ahí es Israel el día de hoy, junto con la parte gris ahí, que es Cisjordania, que es donde está localizado Jerusalén. Y Edom está localizado en las dos secciones rojas que pueden ver ahí, específicamente en lo que hoy llamamos la Franja de Gaza. Esa fue una de las partes en las cuales ellos decidieron establecerse. Bueno, y lo que sucedió es que en 1948 los edomitas, recuerden ustedes que Jerusalén fue entregado al pueblo judío como un estado israelita. Pero lo que sucedió es que todos los edomitas subieron del sur y se apoderaron de el área de Jerusalén. Por esto es que eran una nación sin una capital, lo cual fue la razón de la guerra del 67. La guerra de los 6 días fue para retomar el control de Jerusalén hacia el pueblo judío. Entonces lo que pasó fue que los edomitas o Esaú subieron, se apoderaron de Jerusalén, pero después de la guerra, cuando Israel los venció, lo que quedó fue un montón de desplazados edomitas. Se quedaron sin país, quedaron sin hogar, y este es el pueblo palestino. De aquí viene el pueblo palestino. El pueblo palestino es el pueblo de Esaú, es el pueblo de Edom, que subieron hacia Jerusalén, y cuando la guerra del 67 ocurrió, cuando el pueblo judío se apoderó de su capital, toda esta gente quedó ahí y hoy literalmente son una nación sin capital. Por esto es que ellos están tratando una solución de 2 estados. Por esto es que el pueblo palestino quiere su propio estado. ¿Está haciendo sentido esto? ¿Ok? Ahora, yo no sé ustedes, pero la única forma para tener tu propio estado o propio país en los viejos tiempos era ganando la guerra. Pero ellos pierden la guerra y todavía quieren su propio estado. En ningún estrecho de la imaginación esto hace algún sentido. Ninguno. Solo porque son un pueblo desplazado, refugiados, si puedo, dentro de Israel, los gobiernos del mundo consideran que el pueblo judío le tiene que dar a la gente que ellos vencieron su propio estado, su propia parte de Israel. Divide la tierra de Israel y dáselo a la gente por la cual tú sangraste y les ganaste en victoria. Eso sería como nosotros yendo hacia Rusia y destruyendo. Hagamos el ejemplo mejor con Alemania. Durante Hitler y venciendo a Hitler, y luego decir, te puedes quedar en poder, podemos dividir el país, quédate con una mitad y nosotros con la otra. ¿Qué? Eso no hace ningún sentido, porque él quería apoderarse del mundo entero, él quería apoderarse de toda Europa. ¿Le deberíamos dar la mitad de Europa a Hitler porque lo vencimos? No. Si tú pierdes la final del mundial, te vas a casa. Desafortunadamente los edomitas no tienen casa. Entonces lo que ocurre es que al pasar el tiempo, ellos terminaron estableciéndose en la Franja de Gaza, como veremos en la pantalla. Terminaron estableciéndose en la Franja de Gaza y también empezaron a ocupar partes de Jerusalén. Entonces, como pueden ver, esta sección aquí que parece un granito de arroz, esto fue lo que Israel les dio. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Fue llamado tierra por paz. ¿Cuántos recuerdan eso? Ellos tomaron la tierra sin quejarse, pero la paz nunca la trajeron.
Entonces los palestinos tomaron la tierra de la Franja de Gaza, pero lo único que eso hizo fue traer más cerca sus cohetes hacia Jerusalén, hacia Israel. Y ahora lo que quieren es que les den Cisjordania. ¿Están bromeando? Miren lo cerca que eso está. Cisjordania está ahí en Jerusalén. Habrían cohetes en Jerusalén todos los días. Pero ellos dicen que si se los dan se portan bien. Pero la verdad es que no. Lo que ellos dijeron antes es que quieren empujar a Israel hacia el océano. Y entre más oportunidades ustedes nos den para hacer eso, lo vamos a hacer. Continuemos. Prueba final. Palestina viene de la palabra raíz en árabe. Escuchen esto. Palestina viene de la palabra raíz en árabe que se pronuncia filisteo. Es de donde sacamos la palabra filisteo. Los filisteos originales. Hermanos, esto es David contra Goliat. Esto es profecía. Es David contra Goliat. No es los Estados Unidos, no existen los Estados Unidos en la Biblia. En días bíblicos, en lenguaje bíblico, esto es David contra Goliat. Versículo 10 de Abdías. Por la violencia contra tu hermano Jacob, violencia en hebreo es jamás. Esto es lo que la palabra hebrea jamás significa, violencia. Y el grupo que es la entidad gubernamental de la Franja de Gaza es Hamás. Estas son personas violentas. Escuchen, esto no es solo gente en política y hay un grupo de terroristas trabajando a escondidas del gobierno de Gaza. No, el gobierno de Gaza es la organización terrorista de Hamás. Hay mucho que está ocurriendo detrás de puertas cerradas, señoras y señores, y eso es profecía. Hay cosas en el gobierno que están ocurriendo en secreto y no las podemos ver en las noticias. Y hay cosas en las noticias que no interpretamos correctamente porque no entendemos la cultura de dónde vienen. Un rápido resumen. Isaac, Jacob son las naciones judeo-cristianas. Ismael se convirtió en las naciones árabes de hoy en día por todo el Medio Oriente. Esaú se convirtió en el pueblo de Edom o los filisteos. Todavía están vivos hoy. Islam es la religión dominante de ambos Ismael y Esaú. Musulmanes son aquellos los cuales siguen el Islam. Les estoy dando definiciones para los que nunca han escuchado esto. Musulmanes son los que siguen el Islam. Los edomitas o los palestinos se apoderaron de Jerusalén en 1948 y luego fueron desplazados cuando perdieron a Jerusalén en 1967. Entonces, ¿qué tomó Jacob de Esaú? Su primogenitura. Y se lo tomó en un juego de cartas, si puedo, donde Jacob hizo un poco de trampa y usó 5 ases en vez de 4. Y él tomó la primogenitura. Y esa primogenitura era tan importante. Dentro de muy poco vamos a tener una conferencia aquí. Y se va a tratar de la bendición de la familia. Y a lo mejor usted diga, en este país no hacemos eso. La bendición del primogénito es tan importante que naciones enteras, miles de años después, están literalmente